Hola, me llamo Ruth de la Rosa y soy copywriter creativa y periodista. Soy muy fan del café con mucha espuma, los bolis con tinta y del buen contenido. Me encanta tanto leer historias como contarlas y por eso, después de trabajar como copy en empresas como Mr. Wonderful, Buddy o Lo Quiero y en agencias de comunicación con grandes cuentas, decidí hacerme freelance para trabajar en remoto y hablar sobre contenido digital y creatividad. Te doy la bienvenida a Palabras sin filtros, un ratito de reflexión sobre el mundillo digital que te dará ideas para crear contenido auténtico, creativo y útil para tu marca de la mano de creadores con mucha trayectoria en el mundo digital. Empezamos. Hola, hola, hoy estamos aquí con Lara y Belén, son copywriters, expertas en comunicación estratégica y fundadoras de Cursiva, una empresa especializada en contenido estratégico que opera en distintas partes del mundo en diferentes idiomas, desde el español, el catalán, el inglés y el árabe. Lara es una de las dos socias fundadoras de Cursiva, además es especialista en contenido estratégico y profesora del máster en User Experience Design en Barcelona Technology School. Ha trabajado en empresas como Microsoft, TripAdvisor y ahora tiene pues su propia empresa. Belén Balado es una amante de las letras y es también socia fundadora de Cursiva. Tiene una larga trayectoria en el sector de la comunicación, ha pasado por la agencia de publicidad de la señora Rushmore y ha trabajado como editora en prensa en el Diario de Pontevedra y también llevó a cabo un proyecto en Londres llamado El Círculo, con el objetivo de unir y poner en valor el talento creativo de los españoles en Londres. Y también ha trabajado en comunicación en el Corte Inglés. Chicas, bienvenidas. Hola ¿Cómo Ruth, ¿qué tal? estáis? Hola Ruth, muchas gracias. Vaya presentación. ¿Has visto? Es que, madre mía. Bueno, vamos a presentar un poco a Cursiva. Gracias a Cursiva habéis trabajado con marcas como Cartedor, Siemens, Danone, Fonbella, el Banco Santander, SEAT, Unilever, entre otras. Vuestra especialidad es el contenido estratégico. Hoy vamos a hablar sobre emprendimiento, copywriting, estrategias de contenido y todo lo que vosotras queráis, ¿vale? Contadme un poquito cómo empezasteis en Cursiva, cómo habéis llegado a este punto. Bueno, pues Cursiva nació hace ya unos cuantos años, llevamos desde el 2017 trabajando juntas y Lara ya había tenido una empresa previamente, con lo cual sabía moverse como pez en el agua en este mundo y básicamente me lo sugirió, me preguntó si me unía con ella a hacer algo relacionado con el contenido, que era lo que nos gusta por nuestros estudios. Lara es periodista, yo estudié publicidad y bueno, y sin dudarlo, pues me uní a ella y empezamos así, de manera muy orgánica. Ya éramos amigas, empezamos con algún cliente que conocíamos, ¿no? Bueno, gente que conocíamos de nuestro círculo profesional, etcétera, y fue como surgió Cursiva, ¿no? Y desde entonces, pues seguimos trabajando juntas. Muy bien. Chicas, y una pregunta. ¿Creéis que, bueno, se me acaba de ocurrir, el emprendimiento femenino es muy distinto al emprendimiento masculino? Porque esto lo he escuchado en algunos sitios y me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? De cómo emprendemos las mujeres y qué os habéis encontrado vosotras en el camino, en vuestro camino en Cursiva, trabajando con cliente y también con compañeros, con compañeras. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Bueno, esto es una súper pregunta, Ruth, porque sí, yo creo que hay una diferencia entre el emprendimiento femenino, ¿no? Y es precisamente nosotras lo notamos a la hora de montar Cursiva, ¿no? Porque cuando empezamos a pensar en qué marca vamos a tener, bajo qué marca vamos a trabajar, etcétera, empezamos a ver todos esos atributos que podían rodear la marca y al final había mucha gente que nos sugería, bueno, una marca femenina, ¿no? Y Ujú. al final es, ¿qué significa una marca femenina, ¿no? Y por qué nosotras tenemos que proyectar de tener una marca femenina cuando, bueno, sí, somos mujeres y tenemos una parte evidentemente muy femenina, pero tenemos una manera de acercarnos al contenido que no necesariamente tiene por qué ser definida como femenina, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, a lo mejor, que nos encontramos en este tema de emprendimiento femenino, ¿no? Si nosotras como marca teníamos que mostrar al mundo que éramos dos mujeres detrás de la marca, ¿no? No dos, sino que es que de repente teníamos un equipo entero de mujeres, ¿no? Algo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero bueno, este fue el primer punto fundamental con el que nos encontramos. Luego es verdad que emprender cuando eres mujer y cuando eres madre también, como en nuestro caso, pues bueno, se mezcla muchas circunstancias también personales
que ya sabemos que emprender pues requiere mucho tiempo personal también, ¿no? Y mucho sacrificio y evidentemente cuando tienes una familia pues la cosa se complica todavía más, ¿no? Pero yo creo que se debería complicar lo mismo, ¿no? Para los hombres que para las mujeres, no necesariamente para nosotras más. Nosotros lo vemos como casi un privilegio también muchas veces, ¿no? Cuando hemos sido madres hemos visto ese cambio que supone en todas nosotras, ¿no? Organizar la vida laboral con la personal, al final eres dueña de tu tiempo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y esta es una de las ventajas que hemos visto, pues cómo organizar el trabajo, cómo coordinarnos entre nosotras, saber cómo lo está pasando la otra porque tú ya lo has vivido o lo estás viviendo, ¿no? Entonces, de alguna manera vemos muchas fortalezas en el proyecto que hemos construido, ¿no? Y nos da la tranquilidad, bueno, de poder gestionar el tiempo como nosotras queremos y hemos llegado hasta aquí por eso, ¿no? Pues muy bien. ¿Cuáles han sido vuestros puntos de inflexión cuando habéis emprendido? Tanto buenos como malos, ¿eh? En puntos que hayáis dicho, mira, a partir de aquí pues hemos tenido un pico de trabajo muy bueno, o a partir de aquí esto lo hemos liado, no nos ha salido. Hmm. Y nosotros comenzamos muy bien, porque comenzamos pues con una cartera de clientes que nos permitieron lanzarnos y empezar a trabajar desde el minuto uno. No tuvimos que hacer esa búsqueda de clientes, sino que ya empezamos rodando. Eso fue un punto pues, muy importante porque de alguna manera empiezas con muchas ganas, ves que el proyecto funciona, que vas hacia adelante, ¿no? Que puedes vivir de esto, ¿no? Pero obviamente yo creo que uno de los momentos de inflexión, el primero que vivimos fue de repente pues decir, ostras, pues es que tenemos que buscar, ¿no? Nuevos clientes y bueno, fue un momento de empezar a buscar, generar mucho movimiento entre nosotras, ser muy proactivas, tocar a puerta fría, que nunca lo habíamos hecho, ¿no? Porque obviamente pues queríamos seguir avanzando, seguir creciendo y fueron unas semanas de enviar propuestas a marcas que nos gustaban, que pensábamos que no estaban todo lo fuerte que deberían estar en contenido. Entonces, bueno, fue generar movimiento desde dentro. Y nos salió bien, porque conseguimos Sí, nuevas se cuentas, iba a ¿no? A preguntar, raíz ¿qué tal es esto de picar puertas frías, no? Me parece que es un pánico que tenemos mucho los emprendedores en general, ¿eh? Esto de tic, tic, hola, Sí. estoy haciendo esto y estos son mis servicios, ¿cuál fue la acogida, no? Porque a veces es más el miedo que tenemos nosotros, ¿no? Que el recibimiento que nos dan. Yo creo que nos abrió muchas puertas, fue algo complicado, ¿eh? Porque la verdad es que trabajamos muchísimo sin saber si aquello iba a tener un retorno de alguna manera, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, lo recordamos como una época intensa, ¿no? De un momento en el que trabajábamos a deshoras continuamente, pero que sí que tuvo su retorno, es decir, llamamos a muchas puertas y la mayoría no sé, ni siquiera se abrieron, ¿no? Para ver quién llamaba. Pero sí que encontramos cierto retorno y aprovechamos la ocasión. La verdad que todas esas puertas que se llegaron a abrir, nosotras entramos y a lo loco, ¿sabes? Y empezamos a hablar con clientes y eso seguramente sea un punto fundamental del trabajo que hemos hecho como cursiva, ¿no? El aprovechar todas las puertas que se nos han abierto y a raíz de ahí empezar a generar ruido con clientes que unos conocen a otros, que hay el boca a oreja, el boca a boca también, ¿no? Y entonces eso es el retorno que hemos conseguido y no hemos tenido que volver a pasar por ese proceso, ¿no? Pero visto lo visto y lo que nos supuso, pues lo volveríamos a hacer seguramente. Hay que hacerlo, hay que ser proactivo y más cuando estás empezando un negocio. De todo tienes un learning, ¿no? Al final, nosotros nos pusimos a hacer propuestas, a abrir un poco la neurona de esos posibles clientes que podrían leer nuestra propuesta, decir, oye, es que no estáis haciendo esto, estáis perdiendo una oportunidad. Y de hacer esas propuestas, pues sacamos mucho conocimiento, porque al final tienes que investigar, ¿no? Tienes que plantear cosas, tienes que repensar lo que estás escribiendo, entonces aprendimos mucho. Entonces yo diría que sí, o sea, hay que hacerlo. Vale, la puerta fría no es lo mejor, pero puerta No, fría incluso con otros estudios, agencias, no solo cliente final, sino que también mapeamos mucho qué estudios había de repente pues, por toda España, ya no solo en donde estábamos nosotras, Barcelona, porque nuestro espíritu siempre ha sido el no tener por qué trabajar donde estamos, ¿no? En Cursiva nacimos de manera remota, cada una en su casa o en su estudio, donde quisiera estar, pero era un poco la idea que teníamos de negocio, en plan, no tenemos que ceñirnos a una única ciudad o a una única comunidad autónoma, porque no trabajamos para afuera. De hecho, empezamos con clientes del Reino Unido, empezamos trabajando para clientes de fuera de España. Entonces, esto también nos abría, ¿no? Nuevos horizontes y nos daba ganas al final tienes un campo mucho más amplio, ¿no? Al que acudir. Entonces, sí, proactividad es siempre.
Y empezasteis en el Reino Unido porque habéis estado viviendo allí, ¿verdad? ¿O porque estabais ofreciendo servicios a empresas en España, por ejemplo, en España o en inglés? ¿Cómo es esto? Bueno, ambas cosas, ¿no? Hemos estado viviendo las dos muchos años en Londres, de hecho nos conocimos allí. Y luego yo creo que de manera natural, pues cuando volvimos, seguíamos teniendo evidentemente muchos contactos allí, entonces empezamos a trabajar en proyectos para clientes del Reino Unido. Pero es verdad que también cuando volvimos a España, pues bueno, nos apetecía también trabajar con cliente español y al final encontramos esta fórmula que cada vez funciona mejor, ¿no? Porque estamos trabajando en su mayoría para clientes españoles, aunque tenemos muchos clientes fuera de España también, pero generamos mucho contenido en inglés. Y esto es porque cada vez las marcas tienen, bueno, un potencial o tienen ganas de acudir a una audiencia más universal, ¿no? Entonces esto hace que podamos trabajar en inglés con ellos, que generemos todo el contenido en inglés. Y entonces un poco de manera natural hemos ido moviéndonos hacia cliente español, pero que fundamentalmente comunica en inglés. Ujú. ¿Y cuáles creéis que han sido vuestras mayores meteduras de pata emprendiendo? Bueno, puede ser emprendiendo o puede ser también con clientes, ¿no? De, uy, aquí no lo hemos hecho del todo bien, podríamos haber mejorado. ¿Y qué aprendizajes habéis sacado? Ya tenéis algo en mente, ¿no? Por lo que veo. Bueno, yo me río porque ha habido unas cuantas. Unas cuantas. Al final Pero hay que pasar por ello. claro, No, y de todo aprendes. Si no lo has todas vivido las hemos antes, liado. comparar, ¿no? Decir, ostras, no tenía que haberlo hecho. Bueno, tienes que aprender, tienes que pasar por ello, ¿no? Para ir puliendo, sobre todo. No sé, quizás ese miedo a decir que no, ¿no? Muchas veces, Sí. ostras, no puedo decir que no a este proyecto, porque y si no entra nada más, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a emprender. Entonces, yo creo que, bueno, creo que el learning que hemos sacado es que al final es básico poner una línea, ¿no? En la que dices, bueno, ¿qué puedo ganar y qué puedo perder? Y ahí ser muy objetivo, porque muchas veces dices que sí a proyectos que pues luego pues ves los números y no te salen, o es un cliente que de repente ya sabías que podía ser pues muy demanding, ¿no? Y Conflictivo. llevar sí. Todas hemos tenido esto. Entonces, no pasa nada. Vendrá otra oportunidad. No pasa nada. Si no estás 100% confiado o lo ves claro desde el minuto uno es por algo. Entonces ahí yo creo que es mejor decir que Sí. no. Y yo creo que hay Es- que pasar por ello, ¿no? Porque ahora nosotras normalmente vamos juntas a las reuniones con nuevos clientes, ¿no? Y cuando acabamos las reuniones es el momento de decir, bueno, ¿qué te ha parecido, no? Y evaluamos todos los riesgos que puede conllevar coger un proyecto. Es decir, ahora ya no es, ay, sí que bien, vamos a hacerlo. Evidentemente es, ay, sí que bien un proyecto nuevo, ¿no? Pero vamos a evaluar punto por punto cómo lo vamos a hacer, de qué manera, ¿no? Y esto es, pues, de todo lo que hemos aprendido, de todas las cosas y todos los traspiés que hemos tenido, claro. Mm. ¿Qué es lo que diríais que os que notáis que un cliente no, aparte del presupuesto, por ejemplo, que un cliente va a ser conflictivo? ¿Lo podéis notar en una primera llamada o por el tipo de demandas que os hace o no? ¿O todo a la Sí, vez? bueno, yo creo sobre todo el tema del contenido es subjetivo también, ¿no? La gente se piensa que es subjetivo porque siempre hay alguien que dice, bueno, pues esto lo podría hacer yo, ¿no? Y a mí me gusta escribir y lo podría hacer yo. Ajá. Y entonces este tipo de cliente no da valor a lo que estamos haciendo, ¿no? No entiende lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros siempre hacemos como una labor un poco divulgativa, explicamos lo que hacemos, qué puedes conseguir con ello, por qué deberías hacerlo así, no de otra manera, ¿no? Pero a pesar de ello, es verdad que hay gente que no acaba de entender lo que hacemos o no acaba de darle el valor que tiene, ¿no? Entonces esto ya es una pista de, bueno, quizá no deberíamos trabajar juntos si tú no estás valorando lo que yo te voy a aportar, ¿no? Ujú. ¿Y por qué creéis que llamó, o sea, por qué creéis que acabó en esa reunión, ¿no? Porque ¿qué es lo que creéis que piensan que podemos hacer las copies o, bueno, los equipos que trabajamos en contenido y que, ¿no? En algún momento hay gente que lo valora y obviamente lo entiende, pero porque esa persona acaba pensando que no tiene valor y porque está allí, ¿no?
Es complicado porque al final estamos hablando, cuando hablamos de comunicación, hablamos de un intangible que, que o recae todo el peso en tu trabajo o de alguna manera se obvia y no se tiene en cuenta o no se le da el valor que decía, ¿no? Existen como estos dos polos opuestos, ¿no? Toda la responsabilidad cae en ti, que no es cierto al Que no final, porque no es depende de cierto. muchas más cosas, ¿no? En la ecuación. Pero yo creo que también lo que ocurre es que hay, y es tirarnos una china en el zapato, pero hay muy mala praxis también en el sector. Quiero decir, hay mucho vendehumo y cuando hablo de comunicación, hablo de marca, ¿no? Esto pasa. Al final el contenido tiene que basarse en una estrategia, ¿no? Lo sabemos quienes trabajamos, ¿no? Tiene que haber una fase de análisis, tiene que haber una fase de pensar, tiene que haber, bueno, lo que es una estrategia, unos objetivos, ¿no? El por qué se hacen las cosas de una manera y no de otra. Cuando se hace contenido sin más, sin esa fase, claro, pueden coger muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho cliente desencantado de pasar por procesos en donde no ha tenido sentido nada de lo que ha hecho, ¿no? Y vemos mucha gente, nos pasa, gente que viene, bueno, que ha invertido mucho y no ha visto resultados. Entonces, ¿cómo haces esa labor de Ya. volver a predicar con, oye, mira, te voy a contar desde el principio, ¿no? Lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer? ¿Y cómo de crítica voy a ser yo con todo lo que te voy a contar, ¿no? Y las cosas, las fortalezas, las debilidades, cómo no solo es contenido, sino son una serie de cosas, ¿no? Que tienen que funcionar al mismo tiempo. Entonces, bueno, es complicado. Lo que decía Lara, la labor didáctica creo que es algo que tenemos que seguir haciendo porque es imprescindible para defender nuestro trabajo. Hay que explicar las cosas, ¿no? ¿Y cómo trabajáis vosotras? Si tuvierais que explicarme, bueno, ya sé cómo trabajáis, yo trabajo con vosotras, pero si tuvierais que explicarle a alguien qué es la estrategia, ¿no? Porque se habla ahora muchísimo de contenido estratégico, estrategia, estrategia. Yo creo que a veces la gente no sabe exactamente a qué nos referimos. Si pudierais poner ejemplos concretos, ¿no? De cómo trabajáis vosotras con las grandes marcas, porque trabajáis con grandes marcas, una buena estrategia para que luego dé frutos. ¿Cuáles son vuestros pasitos? Algo, cositas que no os podéis nunca saltar y que siempre hacéis. ¿Quieres que empiece? Tiro yo, la tiras tú, Lara. Empieza si Nosotros quieres. decimos que nunca inventamos la rueda, ¿no? Cuando viene un proyecto, ya sea una marca más consolidada, bueno, una marca que está empezando, sobre todo si hablamos de marcas que ya están consolidadas y vienen a nosotras preguntando por una estrategia de contenido, que qué es lo que es, que qué vamos a hacer, nosotras Ujú. decimos que no inventamos nada, ponemos orden. El primer paso, ponemos orden y de alguna manera al ordenarlo lo ves todo más claro y los procesos se vuelven más fáciles, ¿no? Es un poco como vemos todo el recorrido, ¿no? Nosotros empezamos siempre por una fase de entrevistas. Es imprescindible para la gente que va a hacer contenido o que vamos a crear la estrategia de contenido, conocer la empresa, conocer la marca desde dentro. Entonces nos tomamos mucho el tiempo, ¿no, Lara, en entrevistar a diferentes perfiles que toquen diferentes assets, ¿no? de la empresa, conocer las debilidades, qué cosas hay por el medio que son confusas, cómo entiende cada perfil el proyecto, ¿no? O las necesidades que tiene en ese momento. Entonces, una vez que tenemos toda esa información, la recopilamos, la bajamos, detectamos, ¿no? Esas incoherencias o esas fortalezas que tienen y es cuando empezamos, ¿no? Todo nuestro trabajo de, como decíamos, poner orden. No sé si Lara quieres decir algo aquí. Sí, no, yo creo que esta fase inicial de entrevistas que hacemos para nosotros es fundamental por el tema también de las expectativas, ¿no? Porque qué expectativas tiene el cliente del trabajo que vamos a hacer. Por lo que hablábamos antes, como hay un desconocimiento total de yo te entrego una estrategia de contenido porque me han dicho que tengo que hacerla, ¿no? Y vengo a ti a que me la hagas, pero no saben lo que vas a hacer, ¿no? Entonces esta fase de entrevistas nos ayuda primero a conocer todo lo que está haciendo el cliente a nivel de marca, acciones, etcétera, todo lo que comentaba Belén, pero además les preguntamos, y además son entrevistas personales, ¿no? Con cada uno de ellos para que se sienta, cada uno de los stakeholders que llamamos, ¿no? De proyecto, para que se sienta libre de decir lo que espera del proyecto, ¿no? Y eso nos ayuda durante todo el desarrollo a manejar las expectativas, a saber quién nos va a apoyar dentro del equipo, qué stoppers tenemos, qué problemas podemos encontrarnos a lo largo del camino, ¿no? Además de conocer la marca, pues nos ayuda a que todo el proyecto tenga pues un desarrollo pues tranquilo, por así decirlo, ¿no?
Ujú. Y luego ya es una función, pues eso, ¿no? De bajada, ¿no? De creativa, de, venga, pues teniendo en cuenta, pues, si tenéis un trabajo, una plataforma de marca, entenderla, estudiarla bien, o sea, hay un trabajo de branding hecho, entenderlo, asimilarlo y a partir de ahí, con ese why de marca que normalmente nos presentan o tenemos sobre la mesa, delimitar nuestro why comunicacional y a partir de ahí trabajar los key message de los que, ¿no? Alrededor de los que van a girar los contenidos de la marca y ya pues trabajar todo lo que son los pilares de contenido, ordenarlo por canales de lo que debe hablar la marca por canales, por lo que consideramos nosotros en base a la estrategia, ¿no? Que hemos hecho. Oye, vuestras fortalezas en este canal tienen que ser esta, esta y esta, tenéis que hablar de este tema, de este tema y de este tema, los temas de discusión, qué es tendencia, qué no, qué va con vuestra marca, ¿no? Y ponemos orden. Entonces entregamos un documento que sobre todo para la gente que crea contenido dentro de la marca, pues de repente es una herramienta muy, muy valiosa porque además nos paramos mucho en el tema de cómo habla la marca, ¿no? Es parte de la estrategia. Es un entregable que hacemos también, ¿no? Con las estrategias de contenido, el manual de tono y voz que llamamos. No solo delimitamos unos rasgos, no nos delimitamos a escribir un párrafo, sino que lo hacemos de una manera más elaborada, con ejemplificaciones por cada canal, cuáles son los rasgos de voz, cómo escribir en tono. Entonces, quien coja ese entregable dentro de la marca, pues va a poder escribir al día siguiente, ¿no? Acorde con la estrategia y con la marca en general, porque al final nos basamos en la estrategia de marca, ¿no? Entonces, bueno, le damos mucho cariño y valor porque sabemos lo valioso que es para un copy tener ese documento, ¿no? Y entonces, bueno, intentamos hacerlo al detalle. Intentamos, yo creo que lo conseguimos. Seguramente, claro que sí. ¿Y creéis cuál es el error más grande que cometen las marcas cuando llegan a vosotras? ¿O que creéis que están cometiendo? ¿Es que no tienen esa estrategia? ¿O que la han estado implementando mal? ¿O que la tienen pero está perdida en un documento? ¿Qué es lo que os encontráis normalmente que... Yo creo que ha habido un cambio fundamental en los últimos años que estamos viendo desde nuestro lado, pero que hay muchas marcas que siguen comunicando así y es que las marcas se empeñan un poco en comunicar lo que quieren comunicar, ¿no? Sus objetivos de negocio, por ejemplo, ¿no? O sus objetivos de ventas y se ciñen un poco a esos mensajes que van más centrados en sus objetivos de negocio, ¿no? Pero se olvidan de qué es lo que el usuario está buscando en ellos, ¿no? Cuáles son las necesidades de usuario que llamamos por las cuales los usuarios acuden a las marcas, ¿no? O los consumidores acuden a las marcas. Entonces, nosotros siempre decimos, ¿no? Hay que encontrar la balanza de qué es lo que tú quieres comunicar como marca y qué es lo que están buscando los usuarios en ti. Y intentar atraerlos de esa manera, o sea, intentar responder primero a todas las necesidades que ellos tienen y ahí meter tu discurso de marca, que evidentemente lo tenemos que meter, ¿no? Pero sí que nos encontramos con que sigue habiendo marcas que siguen viviendo en ese punto anterior en el que estábamos hace unos años, ¿no? Y que hay que rescatarlas y traerlas al presente, que es esa resolución de las necesidades de usuario antes que comunicar tus mensajes, ¿no? Claro, porque cuando cuando empiezas a comunicar solo el mensaje, bueno, tu mensaje, digamos, no tiene ningún tipo de retorno, ¿verdad? O sea, al contrario, ¿no? Es como el efecto boomerang, digamos. Es un monólogo. Claro, se olvidan un poco de la conversación, ¿no? Que en estos momentos existe con los consumidores, con los usuarios, etcétera, ¿no? Que lleva existiendo muchos años, ¿no? Pero se olvidan un poco que tiene que ser una comunicación bidireccional y que ahora vivimos en un entorno en el que todo el mundo es capaz de comunicarse con una marca, ¿no? Y que hay muchas plataformas para ello. Y entonces hay gente, desde mi punto de vista, que todavía se centra en la comunicación, eh, sin diálogo. Unidireccional, sí. Sí. Ujú. Y, por ejemplo, ¿qué sucede cuando una marca es muy grande y hay muchísima gente que escribe para esta marca? ¿Y qué sucede con con este mensaje o con estos mensajes de esta conversación? ¿Qué pensáis que se puede, bueno, imagino que la estrategia es algo fundamental para que toda esta gente pueda, ¿no? Comunicar, ¿no? Pero estamos hablando a lo mejor de empresas
que tienen un equipo de copywriters muy grande o un equipo de contenido más un jefe, más el jefe del jefe, ¿no? ¿Qué sucede en este caso? Porque vosotras, claro, imagino que estáis en este proceso de la estrategia, se lo entregáis a estas personas. No, si, ¿es siempre las marcas aplican lo que vosotros decís o os vienen al cabo de unos meses, hola, mira que no, que va bien o que no va bien, o que después de que entregáis toda esta estrategia, ¿qué suele pasar? Siempre es complejo, ¿no, Lara? Al final de implementar, sobre todo cuando los equipos de copies son equipos amplios, ¿no? Al final hay que ser muy constante, ese documento tiene que estar muy bien interiorizado, los workshops son importantes, ¿no? A la hora de pues, ver cómo hay que unificar ese estilo. Obviamente siempre hay matices, pero creo que internamente las empresas cuando se hace este trabajo deben continuarlo de una manera pues como firme, ¿no? Dentro, es decir, si está fresco esa estrategia, si esa estrategia está fresca y tenemos un equipo que está además ansioso de tener ese tipo de herramientas, las empresas deben, para mí, punto de vista, ¿no? Por lo que hemos visto, ¿no? Deben realizar un esfuerzo inmediato, ¿no? En lo que se refiere a, pues, cómo formar a su equipo interno, ¿no? En base a eso, ¿no? Workshops, escribir, probar, estilo, revisar, no sé, armarse una arquitectura interna para que de verdad eso se tangibilice y sea real, ¿no? Pero sí hemos visto de todo, gente que lo ha interiorizado muy bien y que lo ha puesto en práctica y de verdad les sirve la herramienta. Bueno, a esa llamada a puerta, ¿no? A los Hacerlo meses, pues, vosotras. claro, oye, nos cuesta llevarlo a cabo, ¿no? No sé, Lara. Claro. Claro. Luego hay una serie de dinámicas, bueno, que ayudan a los equipos de contenido, yo qué sé, por las llamadas content crits, ¿no? Que te sientas con el equipo de contenido a revisar piezas concretas de contenido y que cada uno en un ambiente de confianza pueda decir cómo la mejoraría, ¿no? Ese tipo de ejercicios que son muy sencillos, es verdad que las empresas no están habituadas a hacerlo. Vemos que hay las empresas más pequeñitas, ¿no? Les cuentas la manera de hacerlo o las startups y bueno, lo meten en su dinámica y van aprendiendo, ¿no? Pero con las empresas grandes que tienen una estructura más formal o quizá más complicada, ¿no? De moverse o de avanzar, pues les resulta difícil, ¿no? Añadir estas dinámicas de trabajo con nosotros siempre explicamos, es algo muy sencillo, ¿no? Es algo muy sencillo de crear esta dinámica y que os ayudará mucho a la hora de mejorar vuestro contenido y sobre todo estar más alineados, ¿no? Y más coordinados. Pero es verdad que en ciertas estructuras es muy difícil de implementar. Ujú. ¿Cuáles son los mayores desafíos que nos estamos encontrando ahora mismo con el contenido y las herramientas, ¿no? Porque tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Reels, tenemos Stories, tenemos 300.000 cosas. Mi punto de vista, por ejemplo, es que hay demasiado, entonces mucha gente, si eres pequeño, te abruma porque no crees, o sea, la gente, yo creo que es un error, ¿no? Escoges una plataforma o está bien, te ciñes a una, pero en general, si por ejemplo escoges Instagram, que es una plataforma como muy exigente a nivel de creación de contenido, la gente se para, ¿no? Se paraliza. ¿Qué pensáis vosotras sobre esto? Bueno, supongo que no todos los canales son para todo el mundo, pero ¿cuáles son los diferentes, lo que pensáis vosotras que es más challenging para la creación de contenido actualmente? Esta es una pregunta muy complicada. Por la complejidad, ¿no? A ver, nosotros, obviamente, al final, la realidad es que, claro, lo que más, por ejemplo, de lo que más recibimos, además de estar trabajando para empresas pues, más grandes, ¿no? Sí que es cierto que hay mucha mediana empresa en donde, bueno, que nos requiere estos servicios y que además es algo genial, ¿no? Porque quiere decir que le están dando valor, que van adelante con el tema del contenido, que quieren ser más eficaces, que quieren enriquecer su marca, ¿no? A mí es algo que nos alienta un montón, ¿no? Pero todo tipo de negocios. ¿Qué les decimos? Pues que al final hay que optimizar. Y obviamente los recursos de esas marcas no siempre son ilimitados. La realidad es que hay un presupuesto y nosotras también nos tenemos que ceñir a ese presupuesto. Pero más allá de eso, al final es buscar la eficacia.
y optimizar los canales que tienes, ¿no? Muchas veces, oye, es que necesito abrir esto, a este Pinterest, necesito colgar estos vídeos. Bueno, vamos a ver, ¿qué objetivos tienes? ¿Dónde está tu audiencia? ¿Con qué recursos contamos? No puedes abrir un canal de YouTube seguramente si tus recursos para la creación de vídeos es limitada, ¿no? Entonces, hay que ver, nosotros intentamos aplicar la creatividad a todos los proyectos en los que trabajamos. Por ahí, eso por delante, ¿no? Y utilizar muy bien los recursos audiovisuales que la marca tiene. Cuando digo utilizarlos muy bien, digo reciclarlos, darles nuevos usos. Pero obviamente vamos con la eficacia por delante y con la optimización. Entonces, en todo mucho abarca, poco aprieta. ¿Cómo es esto, no? Hay un dicho por ahí que dice esto, ¿no? Entonces, vamos siempre por ahí, ¿no? Tenemos un campo complejo, hay muchísimos canales, hay muchísimos formatos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es tu realidad? ¿Dónde está tu audiencia? ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué hemos dibujado en la estrategia? Y vamos adelante con esto. Hemos empezado con clientes que han empezado comunicando en un canal y ahora comunican en 4 o en 5, ¿no? Porque un poco ya la dinámica ya les lleva a eso, porque han crecido y son, ¿no? De alguna manera más poderosos en ese sentido. Pero hay que ir con la optimización por delante. Yo no me creo en ninguna estrategia que de primeras a un cliente mediano estés en 50 canales. No tiene sentido. No, porque al final abrumas, ¿no? Y ahogas. Y entonces, bueno, pensamos que no es eficaz. Entonces, no hay que abrumarse con los canales, sobre todo nosotros hacemos mucha estrategia de redes sociales y hay que ir muy al grano y hay que ser realista, que las redes sociales son súper carnívoras, ¿no? Con el contenido y ajustarse muy bien a la realidad del cliente, es entender al cliente, son sus recursos, cuál es su realidad y a qué vamos a ser capaces de llegar y eliminar todo el ruido que nos molesta y no es efectivo. Y yo añadiría que estoy de acuerdo, evidentemente, con todo lo que ha dicho Belén, pero además añadiría que hay que explicarle al cliente qué puede alcanzar con esas redes sociales, ¿no? Y saber manejar las expectativas que tiene, porque venimos de un mundo, de un momento en el que era muy fácil, inicialmente hablo, conseguir muchos seguidores, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Es algo que ha cambiado muchísimo en los últimos años y más en el último año, ¿no? Y sabemos hasta dónde podemos llegar y se lo tenemos que comunicar al cliente y tenemos que saber manejar esas expectativas que tiene y hacerle entender muy bien que a lo mejor un objetivo no son conseguir X seguidores, ¿no? Claro, 5.000 eso se iba a seguidores. preguntar, ¿no? Estamos muy obsesionados con seguidores cuando al final, ¿qué es lo que buscamos, no? Estamos perdiendo, buscas Claro, más además, ventas, ¿no? en función del negocio que tengas, Claro. no tiene sentido que tengas un gran volumen de seguidores. A lo mejor lo que necesitas es gente que te sea fiel, que siga tus posts, te comente y además consuma lo que estás ofreciendo, ¿no? Tener seguidores por tener seguidores no tiene mucho sentido. Esto es lo que hablábamos antes de la parte didáctica, ¿no? Que hay que tener con los clientes y explicarles muy bien en qué momento estamos, cómo los algoritmos nos van cambiando el terreno del juego y qué podemos conseguir ahora mismo y hacerles saber que las reglas del juego pueden cambiar el mes que viene. Total. Bueno, hablando de algoritmos, me parece muy interesante. ¿Cuál creéis que es algo que es inamovible? Es decir, yo tengo redes sociales, pero por ejemplo tengo web, tengo newsletters. ¿Qué pensáis que es lo que realmente deberíamos esforzarnos las marcas en ser constantes, ¿no? Porque nos obsesionamos a lo mejor con Instagram, pienso, y quizás Mm. es otra, bueno, hay que ir por otro lado y no solamente por las redes. ¿Qué otras opciones tenemos como marcas para optimizar, para mejorar nuestro contenido y que a lo mejor están allí, ¿no? Por ejemplo, el blog o las newsletters que se olvidan, las fichas de técnicas, ¿verdad? Sí. Yo creo que es fundamental conocer dónde está tu comunidad, ¿no? Y la gente con la que quieres conectar. Y si tu comunidad se cambia por X razones de plataforma, tendrás que seguirla también, ¿no? Pero siempre, siempre que aterricen en tu mundo, ¿no? Sea tu web o tu e-commerce o lo que tú tengas como de base, ¿no? Esa es tu base, es tu casita y luego tienes que ir a buscar al usuario allá donde está, ¿no? Y al final, o sea, para mí, como las reglas del juego cambian, no hay una respuesta concreta. Ahora estamos viendo
por ejemplo, hablábamos del email marketing, ¿no? Y cómo los ratios de apertura están cambiando y la gente está abriendo otra vez esas newsletters que enviamos o envían las marcas de manera recurrente, ¿no? Según qué newsletter, según qué asunto pongas, etcétera, ¿no? Con muchas Obviamente. variables, obviamente. Pero bueno, estamos viviendo una segunda juventud, ¿no? De las De las newsletters. newsletters. Entonces, depende. O sea, mi respuesta es depende. Yo creo que tu casita la tienes que tener bien construida y ir a buscar a los usuarios allí donde estén en ese momento, ¿no? No sé, Belén, ¿qué opinas? Pues es una pregunta complicadita. Sí, no, yo estaba un poco melancólica con las newsletters de hace unos cuantos años, que eran más un poco como un brief de una revista que podrías comprarte y estás en la newsletter y la lees y haces scroll y te pasas un rato, ¿no? Leyéndola, que ahora que se han vuelto muy, de alguna manera, muy, no sé, a la venta directa. O sea, Sí. como, ¿no? En la parte nuestra que hacemos newsletters, ¿no? Siempre decimos, oye, hay que meterle más contenido de valor o no te olvides del contenido de valor para tu audiencia. Todo es vender, 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 ¿no? Gana de consumo infinita de 2 newsletters o 3 a la semana en la que solo te hablan de que te quieren vender sus servicios. O Cuando diaria, hay ¿eh? muchísimo. Porque ahora la O diaria. tendencia esta Sí, sí. diaria. Es Sí, sí. horroroso, claro, es un bombardeo constante. Entonces creo que ahí quien se diferencie, pues ganará la partida, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años, no sé vosotras tenéis alguna, pero yo tenía el newsletters que abría y recorría, y clicaba y leía artículos, ¿no? Y ostras, muy bien, pues me estoy enterando de cosas que me interesan porque esta marca me gusta. Pero hoy es casi imposible ver una newsletter con algo de contenido de valor, ¿no? Entonces, no sé, creo que es nuestra misión abanderar un poco esto y estar de pepitos grillos y recordar que esto es importante, porque es ese momento de lectura en el que estás en el ordenador abriendo algo que no es trabajo, seguramente, ¿no? Y que tienes para conectar con tu marca y, bueno, y volar un poco. Entonces, echo en falta eso como usuaria también. Sí, sí. Sí, es cierto, yo he escuchado como diversas opiniones, ¿no? Respecto a esto, hay gente que no, ¿no? Tú tienes que escribir cada día porque tienes que vender cada día, es tu negocio, otras que no. Y también he escuchado algo como, bueno, claro, pero entonces estamos acostumbrando al usuario a darle contenido gratis de valor, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento, no? Si se acostumbra, entonces cuando vendes algo, la gente como que le choca, uy, ¿pensáis que esto es así o simplemente es encontrar el equilibrio, ¿no? A lo mejor de si envías 4 newsletters al mes, pues poner 2 de mucho valor, una de venta o ir mezclando. No sé exactamente, yo tampoco sé la fórmula, pero encontrar un poco la manera dependiendo de la marca, ¿no? Imagino. Siendo realistas, al final una marca es un esfuerzo generar contenido. Sí, Con lo cual, si tienes un contenido de valor en otras plataformas, transfórmalo y llévalo a otros canales, ¿no? Para mí es un learning. Tienes este contenido tan brillante aquí, ¿no se te ha ocurrido hacer una newsletter con esto? De verdad. recíclalo, sí, Eh, reciclaje. entonces, es lo que hablamos otra vez de optimizar, ¿no? Es un esfuerzo para las marcas, ¿no? Ya no solo hablamos de nuestro esfuerzo, que es nuestro trabajo, ¿no? Claro, Pero para una marca es un esfuerzo, es una inversión, ¿no? Es algo necesario. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que el contenido al final para mí es ese momento íntimo, es un momento íntimo con tu audiencia. Entonces, tiene un poder alucinante. Utilízalo, aprovéchalo, sácale el mayor partido posible. cierto, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, con vosotras. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. No sé si queréis vosotras, no sé, decir algo, por ejemplo, a alguien que esté empezando con su marca y que se vea un poco, bueno, aterrizando con el contenido, que no sabe qué hacer, ya sea pequeñita, grande, mediana, algo que realmente vosotras, un consejillo que nos podáis dar, y bueno, y por qué las copies estamos aquí y por qué es importante nuestro papel, ¿no? Yo diría que adelante. Siempre hay tiempo para dar marcha atrás. Siempre hay tiempo para ir a una empresa a mandar un currículum y que te cojan. Pero si tienes una idea de emprender, creo que hay que llevarla hacia adelante con todas, ¿no? Con todas. Tiene muchas cosas buenas,
hay challenge, o sea, hay cosas, ¿no? Hay dificultades, pero como en todo, nada es fácil. Pero creo que lo que le diría es que tenga muy claro qué quiere hacer, en dónde se quiere enfocar, qué servicios quiere prestar desde el minuto uno, ¿no, Lara? Es en plan ir con las, ¿no? Con tu oferta de servicios muy clara, porque eso te va a ayudar a posicionarte, a saber qué puertas tienes que tocar, dónde tienes que formarte, ¿no? Aquello que tienes que formarte. Y luego creo que la parte que yo creo que es algo que debería cambiar en el sistema, ¿no? Nosotras, yo soy de letras puras. Yo no tengo o no he tenido, ¿no? Y Lara un poco ya se ríe, ¿no? No hemos tenido ni una información contable. En la universidad no te enseñan a emprender, pero para nada, no hay una asignatura que te diga, venga, vamos a enseñaros cómo hay que hacer las cuentas, ¿no? Un balance. Sí. Básicas, sí, cosas básicas, ¿no? Entonces estar ahí muy, muy cuerdo, ¿no? Tener los números muy claros, si no los tienes claros, únete a alguien que sea, ¿no? Que tenga estabilidad y que te pueda ayudar a cómo hacer un presupuesto, cómo establecer tu margen, en qué precios debes moverte para seguir siendo competitivo y que tu negocio siga siendo rentable y que tenga una ganancia, ¿no? La parte de números, la parte financiera, tenerla muy clara desde el minuto uno. Porque es una de las cosas más complicadas, ¿no? Más complejas del negocio, porque tú estás enfocado en crear, seguramente en ampliar tu equipo, en captar clientes, y es una parte muy importante que tienes que tener muy bien controlada para pues no meter la pata. La meterás en algún momento, seguro, pero evitarás muchos errores, ¿no? No sé si Lara, si piensas, creo que sí. Sí, mira, yo iba a decir dos cosas. Una es precisamente esta que estaba diciendo Belén. Yo creo que, bueno, nosotras hemos aprendido mucho o estamos en el proceso, ¿no? de aprender porque no venimos de un lugar en el que seamos emprendedoras, sino que ha nacido un poco de manera natural y toda esa parte de emprendimiento más asociada a números, que es fundamental para que tu negocio funcione, pues la estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, si alguien o si ya tienes una idea de negocio, lo mejor es rodearse de alguien que te pueda apoyar en este sentido, si es que tú no tienes esa parte, ¿no? Que nosotras, pues, de donde veníamos, pues no contábamos con esta parte, ¿no? Y es fundamental para que tu negocio funcione y se haga más grande, ¿no? Y luego la otra parte que yo decía, que yo iba a comentar es que muchas veces cuando creamos contenido para nosotras mismas, ¿no? No para un cliente, y esto es una parte fundamental de iniciar un negocio, es complicadísimo, ¿no? Nosotras para decidir cómo se iba a llamar Cursiva, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Conversaciones infinitas y, bueno, desayunos infinitos ahí hablando de cómo se podía llamar el negocio, ¿no? Y lo mismo pasa cuando hablas de ti, cuando escribes algo sobre ti, cuando estás, tú lo sabes muy bien, ¿no? Sí. Levantando tu negocio y escribiendo sobre lo que te pasa al día a día, de cómo te afrontas los proyectos, etcétera, ¿no? Yo diría en este punto, algo que todavía nosotros tenemos que aprender, es que hecho es mejor que perfecto. Sí. Es decir, es mejor que salgas adelante, que hagas un test, que lo intentes, a que te quedes intentando hacerlo perfecto, perfecto, y cuando esté perfecto lo sacaré. Porque ese momento, pues a No lo va a mejor no llegar. llega, o a lo mejor llega, pero tardarás mucho en llegar a ese punto, sobre todo cuando estás haciendo algo para ti, que somos siempre muy críticos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, para mí es un aprendizaje que nosotros estamos todavía en ello, insisto, porque es muy complicado, pero para mí hecho es mejor que perfecto. Sí, Y al estoy de hilo de lo que acuerdo. dices, Sí, sí. y al hilo de lo que dices, aplicar para nosotras lo que aplicamos en clientes, es decir, una estrategia de Claro, contenido eso de también está negocio, bien. ¿no? Estás todo el En día casa del herrero. pensando, Sí, claro, sí. para los demás, y dices, ¿y en qué momento he hecho mi estrategia de contenido? ¿La tengo? Voy a buscar, ¿no? Entonces es como apliquemos nuestras propias herramientas a nuestro negocio, ¿no? Claro, Y yo aquí creo que una también, última pregunta tengo. Claro, en este caso, o sea, yo a veces pienso, si no lo necesitas, ¿es necesario tenerla? Es decir, vosotras, ¿no? Te estáis tan enfocadas en generar contenido para los demás, en levantar el negocio, que a lo mejor, bueno, pues queréis mejorar vuestras propias redes y demás. Pero, ¿hasta qué punto es necesario o es también autoexigencia nuestra de que tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo? ¿Cómo lo veis esto? Ruth, ¿te refieres a tener una estrategia de contenido? Sí, o sea, a vosotras ¿Hasta qué punto es mismas, si es necesaria? necesaria, si vuestro negocio ya Sí. funciona. Eso es lo que me refiero. Bueno, yo creo que en todo negocio tiene que haber
una estrategia general de dónde va el negocio, qué es lo que quieres conseguir, ¿no? La estrategia de contenidos va a apoyar esa estrategia para que todo lo que digas y todo el entorno en el que te muevas tenga sentido con tus objetivos de negocio, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido? Sí, tiene mucho sentido. ¿Tiene sentido tener una estrategia y para un negocio, si puedes, evidentemente, ¿no? Unos días para enfocarte en generar una estrategia de contenido que apoye tus objetivos de negocio? Sí. Vamos, es que además si te diríamos que no, nos estaríamos tirando piedras en nuestro tejado. Es muy importante para nosotras, ¿no? Pero bueno, es difícil, ¿no? Lo que me decías, es que es normal, claro. Sí. Sí. No, porque al final es un trabajo complicado y seguramente esa estrategia que más tiempo nos lleve, ¿no? Que al Claro. final, Claro, sí. pues, en nosotras, ¿no? Pero sí, es que sobre todo porque la estrategia, lo que decía antes, pone orden. Si estás en una vorágine de trabajo y necesitas publicar, tienes una estrategia. Vale, a ver, voy a hacer esto, en base a esto lo tengo claro, no me tengo que inventar nada. Lo mismo, se llega un momento en que necesitas delegar esa parte, ¿no? A otra persona. Oye, necesito que lleves a cabo, ¿no? Pues yo qué sé, que me lleves las redes sociales, ¿no? Aquí está mi estrategia. No tengo que invertir tiempo en explicártelo, porque lo tienes aquí. Entonces, es un documento que decíamos que es una herramienta que te pone las cosas fáciles y que pone orden a todo y coherencia. Entonces, es autoexigente, sí, pero hay que hacerlo. Bueno, pues esperemos a ver qué tal, si os queréis poner en marcha con esto, pero bueno, lo que decíais, al final es lo más difícil. A mí me ha pasado los textos de mi web, los he hecho, los he rehecho, los de mi red, o sea, me cuesta muchísimo hasta que al final, igual que la cámara, ¿no? Es como la cámara parece que tenga cucarachas cuando la miro. Al final te acostumbras, ¿no? Y Claro. vas haciendo y te vas olvidando un poco de... Bueno, yo pienso que es un poco un miedo a exponerse, ¿no? A exponerse, a explicar tus propios logros también. Por eso viene mucho ligado a lo que os preguntaba al principio, ¿no? También de cómo emprendemos las mujeres, ¿no? Un poco pidiendo permiso, pidiendo perdón. No, aquí estoy ganando dinero con lo que hago, no quiero. ¿no? Me cuesta comunicarme, sí. Entonces, bueno, pienso que es un punto importante. Bueno, chicas, muchas gracias. Si alguien os busca, ¿dónde estáis? Vamos a ver. Pues estamos en nuestra web, wearecursiva.com, y allí podéis encontrar todos los trabajos que estamos haciendo y esperemos que cuando lleguéis esté todavía más bonita de lo que está ahora mismo. Lo que decíais, mejor hecho que perfecto, así que con este aprendizaje nos quedamos en el día de hoy. ¿Vale, chicas? Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias a ti, Ruth. Ha sido un placer. Hasta luego. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, me encantaría que dejaras una reseña en el mismo lugar donde hayas escuchado este podcast. Es la mejor manera que tengo de poder seguir con este proyecto. Gracias por dejar que las palabras fluyan sin filtros. Si además quieres seguirme por redes sociales, podrás hacerlo tanto en Instagram como en LinkedIn. Búscame como Ruth de la Rosa Copywriter. Estaré atenta a tus comentarios. Nos vemos en 15 días.